ángel llora y llora sin parar porque la calaca se lo quiere llevar y él clases quiere dar. Calaca, calaca, te los catafixio porque la pantalla quieren apagar. Desde varias décadas atrás, las principales fuerzas productivas de la sociedad son la ciencia y la tecnología. Para el medio científico resulta imprescindible aprender y actualizarse regularmente en cada rama del conocimiento. Se requiere entonces de información y de un aprendizaje continuo. Los tiempos modernos apuntan hacia una globalización del aprendizaje que garantice su adecuada capacitación para enfrentar los crecientes problemas económicos, productivos y sociales. Sin embargo, debido a miles de factores externos, como la escasa distribución de las riquezas, una pandemia global, etc., el método de aprendizaje convencional institución, profesor, alumno se aleja parcial o completamente de algún sector de la población actual, y esto con la entrada, salida o continuación de estudios se ve paulatinamente suspendida o ferozmente cortada de tajo. Un día, cuando todos estábamos adentro de las aulas adquiriendo o repartiendo conocimiento al otro lado del planeta, se aproximaba una situación que cambiaría el curso de nuestra existencia educativa. Hoy el coronavirus está en gran parte del planeta. Pero fue en la ciudad china de Wuhan, cerca de Shanghái, donde este mortal virus nació, un lugar que debió ponerse en cosa de horas en estado de emergencia. Adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa. Desde el último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días en donde no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. Con la existencia de esta nueva amenaza mundial, surge una nueva búsqueda imperativa para la solución de no permanecer rezagados en la carrera de la adquisición de habilidades y conocimientos científicos. Con esta búsqueda se voltea a ver a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ya que éstas permiten un paso acelerado del envío, recibimiento, almacenamiento y procesamiento de datos. Con esto se implementó un nuevo sistema no basado en la posicionalidad estricta del conocimiento, sino en la libre distribución y jerarquización de este mismo, conocida como educación a distancia. Y para ser un poco más específicos, usaremos el término educación virtual. Podemos deducir que la educación a distancia es un método de aprendizaje y enseñanza, en el cual no importa espacio, tiempo, condición o edad, y que se desarrolla totalmente con el uso de tecnologías de comunicación e información. Contiene un sistema bidireccional en el cual sus dos vertientes son el alumno y el profesor. Estos no tienen contacto directo, lo que obliga al alumno a ser más participativo en la selección de su aprendizaje, y al profesor a tener nuevos modelos metodológicos para impartir conocimiento. Y la educación virtual se denomina el tipo de educación completamente virtualizada a través de los nuevos canales de comunicación, las nuevas redes de comunicación, en especial el Internet, utilizando para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto, correo electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de formación, como soporte de procesos de enseñanza-aprendizaje. No solo en México, sino en el mundo, la educación virtual tomó un papel fundamental en el desarrollo de los procesos educativos, pues el lunes 24 de agosto del 2020 fue una fecha histórica para los alumnos que iniciaron su ciclo escolar con clases que se transmitirían por radio, 9 canales de televisión o aplicaciones de videollamadas. Ante esta transición, las familias han tenido que sortear cada una, en sus distintas situaciones, el encontrar opciones accesibles para que sus hijos puedan integrarse al nuevo ciclo escolar, lo que representa gastos adicionales para familias que en muchos casos ya reportaban una situación económica frágil, después de la parálisis de diversos sectores productivos generadas por la pandemia.
Este histórico regreso a clases representa para algunos estudiantes y docentes un reto emocionante y la oportunidad de aprender nuevas habilidades con el uso constante de herramientas tecnológicas. Pero para otros también ha sido una barrera digital, que parece hacerse más alta con la falta de recursos y en algunos casos la creatividad resulta insuficiente para aquellos que incluso no cuentan con un espacio adecuado que permita a los alumnos tomar su clase o a los docentes impartir estas mismas. En un escenario de pandemia mundial, la educación enfrentó un cambio cultural sin precedentes. Garantizar la continuidad pedagógica en entornos virtuales invita a pensar la enseñanza y el aprendizaje desde una nueva óptica, evitando caer en la simple idea de llevar la programación o planificación de enseñanza presencial a la modalidad virtual. A continuación tenemos testimonios de una docente de la UNAM y de varios estudiantes universitarios sobre su experiencia en la virtualización de la educación. Soy María Guadalupe García Casanova, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, adscrita al Colegio de Pedagogía. Es una educación que no requiere ser presencial, que puede hacerse de manera que se ocupen tecnologías de la información y la comunicación para que se lleguen a los aprendizajes o a los logros de los aprendizajes previstos y que tiene la posibilidad de hacer otro tipo de dinámica, ¿no? Para trabajar los cursos o los seminarios. Pues muy buena porque tienen posibilidad de comunicarse conmigo de todas las formas posibles, tanto a través de la clase por Zoom, como por correo electrónico, por el chat y por teléfono. Así que sí, tienen las posibilidades de comunicarse conmigo. Varios ya me han comunicado que se han enfermado de COVID y estoy al tanto de cómo se encuentran los familiares, que en este caso algunos se han enfermado los familiares, algunos han fallecido. Así que sí tengo la información suficiente para saber cómo están mis alumnos. No, eso depende de la personalidad. Yo creo que los que no tenían el compromiso de aprender lo hacían de manera presencial, igual que a distancia. O sea, yo tengo los mismos, más o menos la misma cantidad de alumnos que toda la vida, de esos que no leen, que no participan, que no entregan lo que tienen que entregar, y tengo un buen número de alumnos que sí lo hacen y lo hacen en tiempo y forma. Antes era comprometido con su labor docente y esto depende, ¿verdad? Igual que con los alumnos, de la personalidad del profesor, solo que ahora sí se requiere a un profesor que dé clase así de manera virtual, a un profesor que los haga conscientes de la necesidad que tienen de trabajar conscientemente, de trabajar fuertemente y de que no les diga que estamos en una situación de vulnerabilidad y de que esto va a pasar y que estemos así como sin hacer nada mientras, ¿no? Ellos tienen que terminar estos semestres, tienen que aprender, tienen que lograr un conjunto de objetivos que se plantearon en el programa y es responsabilidad de nosotros hacer que los logren. Así que ese es el trabajo del profesor. Enseñarles que aunque sea con televisión, que aunque sea con una computadora, que aunque sea con su teléfono, tenemos que seguir con la educación que nos corresponde. Tenemos que seguir ellos con el papel de aprender y nosotros con el papel de enseñar, ¿no? Sí, hice algunas cuantas modificaciones, hice reducción del contenido de las lecturas, o sea, de 20 a 22 textos que tenían que leer por semestre los alumnos, textos completos o fragmentos de textos grandes, los reduje a 13 y 15 para que no tuvieran tanto tiempo de lectura en la tablet o en el teléfono, porque es muy pesado leer en el teléfono o en la computadora, ¿no? Solamente el no tener que gastar gasolina e ir a la universidad, porque todo lo demás no son ventajas. Desventajas, pues muchas. Yo creo que la educación presencial es importante. Yo sí creo que con la educación presencial enseñamos muchas más cosas. Enseñamos
O sea, tenemos más tiempo de discutir con ellos y ellos tienen más posibilidades de leer impreso, de ir a las bibliotecas, y ahora no pueden ir a consultar los libros a las bibliotecas, tienen que atenerse solamente a la investigación en, en, en redes virtuales, y eso pues no es tan eficiente porque necesitamos que los alumnos aprendan a leer obras en fuente primaria y no tienen tanto acceso así. Ahora, por ejemplo, los alumnos que están haciendo investigación, los de taller que están haciendo investigación no pueden hacer sus investigaciones porque tienen que modificar toda la planeación que hicieron de investigaciones de campo, porque sus informantes o sus entrevistados no pueden ser entrevistados o aplicado un cuestionario de manera presencial, sino que tienen que hacerlo por Zoom, y a veces no quieren, a veces no saben utilizar este tipo de herramientas o no tienen las herramientas necesarias para hacer investigación sobre ciertos tópicos educativos, ¿no? Sí, sí he visto que hay bastantes desventajas para los alumnos. O sea, enseña a ser resilientes, que hay que trabajar en cualquier situación, que hay que lograr lo que nos corresponde lograr, que son los aprendizajes que deben tener, porque saltarse los aprendizajes de esta situación en pandemia, pues resulta que no van a tener lo que necesiten para los siguientes semestres. Así que tienen que lograr lo que corresponde, y a los profesores nos toca hacer lo que nos corresponde. En un principio bastante complejo, fue difícil para mí, que soy profesora de presencial de toda la vida, de tener 30 y tantos años dando clase así. Así que no veía yo la necesidad de aprender esto, y ahora pues esto me obligó a buscar cómo solucionaba mi situación compleja, ¿verdad? Como docente, pero creo que ya lo estoy haciendo mucho mejor. Ah, ok, pues la educación, o sea, las dos creo que es lo mismo, es como una técnica empleada para impartir clases de cualquier tema, sin necesidad de acudir de manera presencial, pero la diferencia pues es que no, virtual y distancia, virtual precisamente tiene que ser como, pues por este medio, ¿no? O sea, por Zoom o así. Y a distancia, pues puede ser, no sé, que solo te manden actividades o cosas que tengas que hacer, pero sin necesidad de estar como con el maestro de manera, pues sí, como que al mismo tiempo. Pues, pues no mucho. La verdad, al menos en mi caso, yo entiendo muy poco. Los profesores nos explican al 100. No con todos mis profesores, pues tengo siempre videollamadas, entonces es difícil entender al 100% todos los temas. Siento que en eso sí mejoró bastante porque los maestros son más abiertos, ya que te dan su número de teléfono y están más al pendiente de su correo. Si tienes una duda fuera de horario de clase, es más posible que te contesten. Sí, en el tema del propio conocimiento sí, por lo mismo, porque había como falta de interés de los docentes, entonces pues era o busco yo y investigo yo, o de plano pues ya no aprendí nada y pues ya me quedé como con lo que me daban, que era nada. Entonces yo creo que en esta etapa que nos tocó vivir algunos, pues sí fue como que uno mismo tenía que ser el protagonista de su desempeño y de su educación y de buscar, porque si no, no había manera. Yo creo que antes te explicaban y te enseñaban, ahorita pues solo te evalúan, ¿no? Y hacen que pases, porque en general una explicación como tal, no de todas las materias ni de todos. Ahorita te dejan trabajos y tareas para que acredites. Y antes era como que te explicaban y aprendías, pero pues ahorita no, aprendes por ti solo. Pues desventajas creo que son mayores, este, por lo mismo de que pues el aprendizaje ya es de manera personal, ya no tienes como la misma relación que tenías de manera presencial, te digo, aclarar tus dudas, preguntar o aprender realmente el tema o que te lo explicaran con mayor claridad,
Entonces creo que desventajas son mayores y ventajas, pues la verdad es que no veo ninguna. Creo que la única ventaja que vería pues es el tema de transportación de todos, porque obviamente no a todos les queda la escuela de cada 2 cuadras, ¿no? Entonces creo que la única ventaja fue esa, que te ahorrabas tiempo en transportación y ya, de ahí en fuera, o sea, en temas educativos no le veo ninguna ventaja, la verdad. Yo creo que desventajas, pues la falta de comunicación, que no aprendes al 100, que, mm, que hay muchos problemas porque a la hora de evaluarse o problemas con tus materias, yo no pude meter muchas materias a una cosa que en mi escuela se llaman inters, entonces la organización de la escuela en total, pues es muy mala, ¿no? Y yo creo que buena sería como que me hicieron pues buscar por mí misma más fuentes de información y yo creo que en un futuro cuando regresemos me va a servir muchísimo más para enriquecer el conocimiento que ya me van a dar los profesores, ¿no? Porque yo ya voy a saber, pues, buscar en otras partes y el apoyo que nos damos entre compañeros, pues, va a mejorar, ¿no? Y está mejorando. Entonces, yo creo que por esa parte es muy bueno. Bueno, en el mío sí. Pues tenía muchas prácticas, tenía que ir a empresas y a realizar cosas de mi carrera y ahora pues no, y nos los tuvieron que enseñar de manera distinta. Pues, yo siento que ha sido mala por el hecho de que me cuesta mucho concentrarme y estar al pendiente pues, de lo que está diciendo la maestra. Igual hemos tenido muchos problemas a la hora de realizar trabajos en equipo por pues simplemente pues no tenemos contacto y se nos hace fácil dejárselo a otro compañero y pues más que nada la comunicación ha sido un problema para mí. Muy mala y muy conflictiva, ya que en mi escuela se han dado muchos casos de acoso de profesores hacia alumnos y pues no hay prueba de ello, entonces no hay en muchas plataformas en las que puedas hablar o así, ¿no? O sea, o tienen que estar vigiladas, entonces es muy mala. En lo personal a mí no me encantó y no me pareció como que un método efectivo, porque en mi caso los profesores no eran, o sea, no tenían como que la misma atención o el mismo desempeño que empleaban de manera presencial. Entonces, como que no le dieron la importancia necesaria y pues entonces en mi caso pues no me encantó, no me pareció como buen método. Cuarentena nos enfrentó a un cambio más profundo que rompe con los modelos educativos preestablecidos. Este es el momento de interpelar la estructura escolar tradicional y repensar la organización del tiempo, las prácticas pedagógicas y los espacios de producción del conocimiento. Este fue un verdadero desafío para todo el ecosistema educativo, directivos, docentes, alumnos y familias. Las tecnologías digitales por sí solas no alcanzan la innovación y la transformación debe ser mucho más profunda. El coronavirus nos llevó a descubrir sobre la marcha nuevas formas de educar y de aprender, por lo cual se tuvo que cambiar ciertos aspectos. Se nos obligó a forjar un cambio cultural en el sistema educativo. Docentes y alumnos coinciden que las tecnologías digitales han cambiado la sustancia misma de nuestra concepción de la realidad y la manera de relacionarnos con ella, y lo han hecho con la lógica de hacerlo todo más fácil, pero no de una forma muy agradable. Esto nos ha permitido entender el mundo en forma de redes que amplían nuestra experiencia, pero también el utilizar estas herramientas en manera de educación generan diferentes cuestiones, tales como el hecho de poseer millones de páginas de información virtuales es sinónimo de aprender o tan fácil decirlo, si el buscar información verídica en Internet es sencillo. También si el hecho de comunicarse en línea resulta de una manera más efectiva que hacerlo físicamente, o si el Internet modificará para siempre el sistema educativo tal y como lo conocemos, haciéndolo de una forma más interactiva e interconectada. No es la idea de que los alumnos aprendan sobre muchas disciplinas y reproduzcan el horario de materias escolares en un aula virtual. El desafío didáctico es poner a disposición de ellos preguntas que sean transversales a cualquier segmentación del conocimiento y les permitan comprender problemas sociales relevantes, invitándolos a navegar en la realidad física y virtual en la que están inmersos en forma simultánea.
La escuela debe captar esta vivencia de estudiantes para transformar sus prácticas de enseñanza en una nueva concepción del tiempo al servicio de un aprendizaje profundo. Autorizo a la UAM Coajimalpa para la producción de este video. Autorizo a la UAM Coajimalpa para la reproducción de este material audiovisual. Autorizo a la UAM Coajimalpa a producir este video. Autorizo a la UAM Coajimalpa para la reproducción de este material.